Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva clase. Esta semana vamos a hablar sobre Parshat Shlach, que es la parashá de esta semana. Ya enseguida vamos a decir de qué habla. Antes vamos a contar una pequeña historia sobre George y Laura Bush. Un día estaban en el coche y paran en una estación de servicio y están cargando combustible. Entonces el que estaba cargando el combustible la saluda y le habla con mucha calidez a Laura Bush. Entonces, cuando cierra la ventana, George le pregunta, a Laura le dice, ¿y este señor quién es? No, este es un amigo de hace 50 años en la época de la secundaria, cuando éramos compañeros juntos. Entonces él le dice, ¿sabés qué? Si no fuese por mí, si te hubieses casado con él, no hubiese sido la primera dama, ¿no? Entonces ella le dice, no, te equivocás. Si me hubiese casado con él, él hubiese sido el presidente de los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar sobre la fuerza y la importancia de la mujer, basado en la parashá de esta semana. ¿Cuál es la grandeza que la Torá le da y la importancia que la Torá le da a la mujer? Lo vamos a ver basado en una de las interpretaciones sobre una de las historias quizás más trágicas que tuvo el pueblo de Israel en su historia. Era la época en la que estaban por ingresar a la tierra de Israel al principio, y ellos decidieron mandar espías para que espíen la tierra y saber qué tal era, por dónde ingresar, cómo conquistarla, etc. Entonces ellos volvieron de espiar la tierra y trajeron malas noticias para el pueblo, diciendo que era una tierra que se traga a sus habitantes y que no vamos a poder ascender a ella, que decir, no la vamos a poder conquistar, y pusieron a todo el pueblo en contra de Dios y de Moisés, pidiendo todos querían volver a la tierra de Egipto. Entonces eso provocó que Dios nos mantenga 40 años deambulando por el desierto, que no puedan ingresar directamente a la tierra de Israel. Toda esa generación murió en el desierto y los que ingresaron a la tierra de Israel fue una nueva generación. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer hoy es ¿dónde estaba Dios en ese momento? Es decir, ¿cómo Dios permitió que algo así suceda? Que ellos manden, que Moshe mande espías y que no mande a la gente idónea, que manda a la gente equivocada, quizás, es una pregunta, mandó a la gente equivocada. Y entonces, si eso fue con autorización de Dios o no fue con autorización de Dios. Me trajeron un café rico acá para acompañar la clase. Bueno, vamos a leer el versículo de adentro, lo voy a leer en hebreo, lo voy a traducir al castellano. Dice la parashá de esta semana, Veidaber Hashem el Moshe lemor, Dios le habla a Moshe y le dice lo siguiente: Shlach lecha anashim, envía para vos personas, Veaturu et eretz Kenan, y que ellos espíen, investiguen la tierra de Kenan, Asher ani noten libnei Israel, que yo le voy a entregar al pueblo de Israel. Ish echad le maté a Botab. Un hombre por cada tribu. Kol Nesibaem, cada líder de cada tribu. Es decir, él agarró 12 espías, uno por tribu, y los mandó a espiar la tierra de Kenan. ¿Sí? Eran los líderes de cada una de las tribus. A simple vista, cuando nosotros vemos este versículo, entendemos que ellos fueron con la autorización y orden de Dios. Es decir, Dios le dice, Shlach lecha anashim, envía para vos personas, anashim, hombres o personas, por ahora digamos personas, después vamos a ver un poco el tema hombre-mujer. Es decir, que a primera vista parece que Dios estaba de acuerdo con Moshe, es decir, Dios le ordenó a Moshe que mande espías. Sin embargo, hay dos letras en este versículo que parecen estar de más y sobre los cuales vamos a traer tres explicaciones de diferentes comentaristas de por qué están de más. ¿Qué es lo que Dios le quiso decir a Moshe? ¿Cuáles son estas dos letras? ¿Cuál es esta palabra que está de más? Es la palabra leja. Leja se compone por dos letras, lamet ejaf. Dice, shlach leja anashim, envía para vos personas. ¿Qué quiere decir la palabra para vos? ¿Qué le quiso decir Dios
a Moshe con la palabra para vos? ¿Por qué no le dijo envía personas? Envía uno por tribu. Entonces vamos ahora a traer tres explicaciones, tres interpretaciones, pero nos vamos a quedar y nos vamos a detener con la tercera. ¿Sí? Entonces vamos a ver las primeras dos, como para tenerlas en mente, para conocer un poco más. La primera es la de Rashi. No podemos estudiar la Torá sin el comentario de Rashi, que es el mayor comentarista de la Torá. Rashi dice lo siguiente: las palabras lejá significa ledatja. ¿Qué significa ledatja? Dios le dijo a Moshe: yo no te obligo a mandar espías. Para mí no es necesario que mandes espías, porque la tierra de Israel igual yo se las voy a dar, yo se las prometí. Entonces, ¿para qué querés mandar espías? Pero si vos querés mandar espías, shlach lehanashim, mandá para vos, es decir, por vos, es decir, por tu cuenta. Mandá por tu cuenta espías para que espíen la tierra de Israel. Y por eso Dios, cuando le dijo eso, de hecho le estaba diciendo, le estaba mostrando que estaba en desacuerdo. ¿Y dónde vemos nosotros que Dios, porque en el texto pareciera que Dios le está ordenando a Moshe? ¿Cómo sabemos que Dios en realidad le estaba autorizando a Moshe y no era una orden? Lo vamos a ver en el libro de Dvarim. Ustedes saben que el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Torá, es el libro que fue escrito, pero en realidad dicho por Moshe. Moshe le viene contando, fue digamos, el testamento que Moshe le dio al pueblo de Israel antes de ingresar a la tierra. Lo reunió a todos. Moshe no iba a entrar a la tierra de Israel, él lo sabía, por eso reúne a todo el pueblo y les da sus últimas palabras, digamos, sus últimas prédicas. En esas prédicas él les recuerda toda la historia de la salida de Egipto, cómo ellos fueron esclavos, cómo salieron, todo lo que pasó, los sucesos que ocurrieron ahí en el desierto, cómo ellos provocaron a Dios, cómo Dios los perdonó, cómo Dios los castigó, cómo los cuidó, cómo los protegió, todo lo recuerda en el libro de Dvarim. Entre otras cosas también, Moshe le recuerda, y de hecho por eso también él los reprocha de esa manera, le recuerda ese momento en el que ellos pidieron mandar espías. Como dice en el libro de Dvarim, Vatikrebun elai kulhem, todos ustedes se acercaron a mí para pedirme, dijeron, Nishlejá, mandemos espías. ¿Qué hizo Moshe? Él no sabía si mandar o no mandar espías. ¿Qué hace un líder? Le pregunta a su jefe, le pregunta a Dios. Entonces Dios le dijo, bueno, yo no te estoy pidiendo que mandes. Si vos querés mandar, shlach lehanashim, mandá para vos, por tu cuenta, mandá espías. ¿Sí? Como que Dios no estaba muy de acuerdo. Y por eso Dios le está diciendo en otras palabras a Moshe, yo ya les dije que la tierra es buena. Dios ya nos dijo a nosotros que es Eretz Zabat Halab Udvash, una tierra que emana leche y miel. Entonces, ¿cuál es la necesidad de mandar espías? Pero, por otro lado, Dios le dijo a Moshe, le dice, ¿sabes qué? Si ellos quieren, manda. Si ellos dan lugar a la duda, yo les voy a dar lugar a ellos al error. ¿Sí? Si ellos le dan lugar a la duda de lo que yo estoy diciendo, entonces ellos se quieren apoyar en su propia decisión, ¿sí? Lo que ellos van a ver. Entonces yo también les voy a dar el lugar para equivocarse. Porque si no confían en mí, entonces bueno, confíen en ustedes y ustedes también se pueden equivocar. Y eso fue lo que pasó. Vinieron los espías y hablaron mal de la tierra de Israel. Y por eso ellos quedaron 40 años en el desierto. No porque ellos hayan traído un informe, sino que al final del informe ellos pusieron las palabras lo nujalalot, algo así, no me acuerdo ahora, no tengo en la memoria, no vamos a poder subir, ascender a la tierra de Israel, no la vamos a poder conquistar. Nadie les pidió que les diga si se va a poder conquistar o no se va a poder conquistar. Lo que se les pidió era que traigan un informe de la tierra de Israel, nada más. Esa es la opinión de Rashi, ¿sí? Por eso la palabra lejá para vos significa por vos, no por mí. Yo no lo necesito. ¿Sí? Vamos a traer una segunda explicación, que es la explicación de Rabbeinu Behaye.
Rabenu Behaye es otro de los comentaristas de la Torá. Él trae una explicación muy interesante. Él dice lo siguiente: Moshe ganó por el hecho de que ellos se hayan equivocado y Dios los haya mantenido 40 años más en el desierto. ¿Por qué? Porque Moshe en realidad estaba destinado a quedarse en el desierto y no ingresar a la tierra de Israel. Y al pasar 2 años de la salida de Egipto, cuando ellos ya estaban por ingresar a la tierra de Israel, si ellos hubiesen ingresado en ese momento, Moshe hubiese muerto en el desierto en ese momento. El hecho de que que ellos se hayan equivocado y Dios los haya castigado y que se hayan quedado 40 años más en el desierto, eso lo benefició a Moshe con 38 años más de vida y de liderazgo en el desierto para el pueblo. Entonces viene Rabenu Behaye y te dice: ¿qué significa Shlach Lecha? Mandá para vos. Mandá para beneficiarte. Para vos es decir, para tu beneficio. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos nosotros que Moshe no iba a ingresar a la tierra de Israel? Los buenos lectores de la Torá me van a decir, pero el suceso de la piedra y el agua todavía no había sucedido, no había pasado. Entonces, ¿cómo Dios le dijo a Moshe? ¿Cómo Moshe sabía que no iba a ingresar a la tierra de Israel si él todavía no le había pegado la piedra? Porque en realidad, si nosotros nos ponemos dicen nuestros sabios, dicen que si nosotros nos ponemos a hilar fino en los versículos, nos vamos a dar cuenta que en las palabras de Dios, antes de que ocurra lo que haya ocurrido, quizás el pegarle a la piedra fue una excusa, pero en realidad ya estaba predestinado desde antes. Lo vemos en los versículos, podemos darnos cuenta, entenderlo en los versículos, que Dios ya le había dicho a Moshe, en realidad no le había dicho, se le había insinuado a Moshe en la Torá. Cuando Moshe le dijo, se enojó con Dios y le dijo: Lama areota lama sé. Dios, ¿por qué le hiciste mal a este pueblo? O sea, Moshe acusaba a Dios: ¿por qué mi pobre pueblo esclavo, mirá cómo están esclavizados por el faraón? ¿Por qué les estás haciendo mal? Entonces Dios, ¿qué le respondía a Moshe? Atá tiré ayer es el faraón. Ahora vos vas a ver lo que yo voy a hacer con el faraón. Y se preguntan nuestros sabios, si nos ponemos a profundizar, ¿qué era más grande? ¿Lo que le hizo al faraón o el hecho de que Dios le entregó al pueblo la tierra? ¿Cuál era la finalidad de la salida de Egipto? ¿Cuál era el fin? Era llegar con la Torá a la tierra de Israel. Esa era toda la libertad, era poder tener un pedazo de tierra en la tierra de Israel, donde Dios se le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Entonces, ¿por qué Dios no le dijo a Moshe: ahora vas a ver cómo yo le voy a entregar esa tierra que yo le prometí a tus antepasados? Dios le dijo únicamente: vos vas a ver lo que yo voy a hacer con el faraón. En otras palabras, vos no vas a ver cuando ellos tengan la tierra de Israel. Entonces viene Rabenu Behaye y dice que cuando el versículo dice Shlach lecha anashim, mandá para vos, le estaba diciendo en otras palabras, para tu beneficio. Porque vos, gracias a a este acto de los espías, vas a tener más años de vida en el desierto. Esa es la segunda de las explicaciones. Pero vamos a ir a la tercera y la principal de hoy, la que queremos desarrollar el día de hoy, es la explicación del Kli Yakar. Kli Yakar, otro de los comentaristas de la Torá, él dice lo siguiente. Dice así: Shlach lecha anashim, digamos, lo que él está en realidad interpretando no es solamente la palabra lejá para vos, sino lejá anashim, para vos anashim. ¿Qué es la palabra anashim? Uno puede traducir como personas, pero se traduce principalmente como hombres. ¿Sí? Mandá para vos hombres, 12 hombres que vayan a la tierra de Canaán, ¿sí? para poder espiarla. Él trae lo que dice el Yalkut Shimoni, dice así: los hombres odiaban la tierra de Israel. Como ellos dijeron, Nitnarrosh benashuba mitraima, volvamos a la tierra de Egipto. Pero las mujeres amaban a la tierra de Israel. Como vemos más adelante, una vez que estaban por ingresar a la tierra de Israel, con las hijas de Tzlofhad, que ellas
Tzlofhad ben Hefer era un señor que había fallecido, no tuvo varones, hijos varones, tenía solamente hijas mujeres. Entonces, cuando todos se dividieron la tierra, ellas no iban a tener una parte en la tierra de Israel, porque la división de la tierra, la herencia, era para los hijos varones y no para las hijas mujeres. Entonces fueron ellas a Moshe y le dijeron, ¿por qué nosotros no vamos a tener un pedazo de tierra en la tierra de Israel? ¿Por qué? Entonces fue Moshe, le preguntó a Dios, y Dios le dijo, tiene razón, ellas van a heredar la tierra, el pedazo de tierra de sus padres. Vemos acá el amor que las mujeres tenían por la tierra de Israel. Y por eso es que sobre este versículo, cuando decimos Shlach lecha anashim, Dios le dijo a Moshe, en realidad el hecho de que están mandando hombres, eso es por vos. Porque si vos hubiesen mandado mujeres, ellas no se hubiesen equivocado y otra hubiese sido la historia. ¿Sí? Por eso Shlach lecha anashim, mandá para vos, o sea, por tu cuenta es que vos estás mandando a los hombres. Yo hubiese mandado mujeres, o por lo menos, ahora vamos a ver ese tema de mujeres, o por lo menos hombres que tengan las características tan especiales y elevadas de las mujeres. Y ahora vamos a ver a qué nos referimos. Bueno, ahora obviamente que Moshe no podía saber nunca qué hubiese pasado si hubiese mandado mujeres, ¿no? O sea, cómo Dios pretendía que Moshe sepa que mandaron mujeres. Pero en realidad, como todo, digamos, en los versículos de la Torá, nosotros, como decimos, interpretamos con el diario del lunes, ¿sí? Vemos, en base a lo que pasó, podemos entender esas cosas que Dios le había transmitido a Moshe, que quizás lo dejó como un mensaje para que nosotros podamos captarlo, aunque en ese momento Moshe no lo captó, ¿sí? O sea, no es que fue literal y textual que Dios le dijo, mandá mujeres. Hoy, nosotros, después de lo que pasó, podemos entender, según esta interpretación del Kli Yakar, por qué Dios agregó esas palabras que están de más, ¿sí? Entonces, lo que Dios le está diciendo en otras palabras es, podríamos haber salvado al pueblo si las espías hubiesen sido mujeres. Las hijas de Tzlofhad era un caso especial, porque nosotros podríamos pensar, y de hecho surgen muchas preguntas sobre esta aplicación, sobre esta interpretación del Kli Yakar, que la vamos a hacer, si quieren, de a una. Primero es, ¿cómo se esperaba? O sea, ¿cuál es la idea de que hubiese mandado como espías a una tierra extranjera, una tierra quizás hostil, donde ellos iban a luchar, iban a tener que conquistarla, 12 mujeres? ¿Dónde se vio en la historia, por lo menos en la historia del pueblo, que de guerreras que vayan al frente en vez de mandar hombres espías, con todo el riesgo que eso significaba para las mujeres? De hecho, en la Torá vemos nosotros grandes mujeres profetizas, Deborah, Juldá, que ellas iban, digamos, eran las que alentaban a los grandes generales a salir a la guerra. Ellas eran las profetizas y las líderes del pueblo judío en sus épocas, pero ellas mismas no salían con el ejército, porque eso era, en esa época más todavía, era cuestión de hombres. Si hoy nosotros vemos en el ejército hay mujeres, pero en esa época eran los soldados eran hombres. Entonces, ¿cuál es la idea esa del Kli Yakar de que tenés que mandar? ¿Por qué no mandaste mujeres? ¿A quién se le hubiese ocurrido mandar 12 mujeres solas a espiar una tierra hostil, digamos, en esas épocas? Segundo, ¿de dónde sabemos nosotros que las mujeres aman la tierra de Israel? Eso estamos hablando, la historia de las hijas de Tzlofhad ocurrió 39 años después. O sea, Moshe no sabía la diferencia entre en el amor a Eretz Israel, a la tierra de Israel, entre hombres y mujeres. Porque el Kli Yakar te trae en su interpretación, te trae el Midrash que habla, trae como prueba algo que sucedió muchos, 40 años después, 39 años después. Moshe no podía saber eso de las hijas de Tzlofhad. Y más todavía, ¿quién dijo también que ellas amaban a la tierra de Israel? Quizás amaban las propiedades de su padre. Quizás lo que ellas querían en realidad era el de poder heredar
y tener tierra. Si ¿quién no hubiese querido tener pedazo de tierra donde sea? No importa dónde. ¿Cómo se demuestra que en realidad lo que ellas querían, lo que ellas tenían era amor sobre la tierra de Israel? Esa es la segunda pregunta. Y tercera pregunta, ¿qué es en realidad la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a su personalidad? ¿Qué es lo que nos quiere destacar acá el Kli Yakar? ¿Qué es lo que tiene la mujer que no tiene el hombre? ¿Sí? Entonces esas tres preguntas vamos a tratar de responder, pero antes vamos a hacer un preámbulo un poco largo sobre sobre la posición de la mujer dentro de la Torá y el judaísmo. Por un lado, para empezar, la Torá le fue entregada a hombres y mujeres de la misma forma. Tanto hombres como mujeres estuvieron presentes en el momento de la entrega de la Torá en el Har Sinai. Tanto hombres como mujeres la recibimos, la aceptamos, prometimos cumplirla, cuidarla, ¿sí? Es decir, que no hay en la recepción y en el compromiso hacia la Torá, no hay una diferencia entre hombres y mujeres. Pero sí vemos una diferencia en el cumplimiento de las mitzvot. Dice el Talmud que hay ciertas mitzvot que la mujer está exenta de cumplirlas. ¿Cuáles son esas mitzvot? Son todas aquellas mitzvot que están relacionadas con el tiempo, sí que tienen un horario, un tiempo, y que son mitzvot positivas. ¿Qué quiere decir mitzvot positivas? Ustedes saben que las mitzvot se dividen en dos. Mitzvot positivas, es decir, harás, y las mitzvot prohibitivas son las no harás. Entonces, todas aquellas mitzvot que son positivas, o sea, de hacer algo, son activas, llamémoslas mitzvot activas y mitzvot pasivas, ¿sí? Para entenderlo mejor. Una mitzvah activa es una mitzvah que vos tenés que hacer algo, requiere una acción. Una mitzvah negativa, sería una mitzvah pasiva, es una mitzvah de abstención. Vos te tenés que abstener a hacer ciertas cosas. Entonces, de esas mitzvot activas, positivas, todas aquellas que están relacionadas con un horario, con un tiempo, salvo algunas que fueron entregadas especialmente a la mujer, por ejemplo, la vela de Shabbat, pero el resto de las mitzvot, la mujer está exenta. Por ejemplo, comer en la suká, debajo de la suká, por ejemplo, escuchar el shofar en Rosh Hashanah, por ejemplo, ponerse los tefilín, y así el Talmud nos trae varios ejemplos de algunos tipos de mitzvot que la mujer está exenta. Y ahora, las preguntas que surgen, que seguramente les está surgiendo a todos ustedes, es ¿por qué? ¿Por qué la mujer está exenta de ciertas mitzvot? Algunos quizás lo van a ver como un alivio, pero otros lo van a ver como que no es justo, una injusticia. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer está exenta de ciertas mitzvot? Algunos lo ven como una ganancia, otros como una pérdida, ¿no? Pero bueno, la pregunta es ¿por qué? ¿Y cuál es el problema que tiene la mujer con el tiempo? ¿Por qué está relacionado con el tiempo? ¿Qué tiene que ver el tiempo que repercute en la mujer y no en el hombre? Si las mujeres supuestamente están tan comprometidas con la Torah como los hombres, no debería haber una diferencia entre las mitzvot y menos las mitzvot que están relacionadas con el tema del tiempo. Bien, y además lo que queremos entender también es cuál es la diferencia entre mitzvot positivas y las mitzvot prohibitivas, ¿sí? Entonces vemos nosotros en Maimónides, vamos a leer el texto. Maimónides dice, todas las mitzvot activas, positivas, que están en la Torá, incluyendo todas las mitzvot que están relacionadas con el tiempo, tanto hombres como mujeres están obligados. Pero todas las mitzvot que tienen un horario, todas las mitzvot positivas, tanto positivas como negativas, están obligados. Pero aquellas que tienen un límite de horario, entonces la mujer está exenta. Ahora, hay un tema más también. Okay, ¿el estar exenta significa que tienen prohibido hacerlo o pueden hacerlo? Entonces, la verdad es que la mayoría de las mitzvot, menos
tefilín, por ejemplo, por otro motivo que no vamos a entrar ahora en el tema tefilín, pero todo el resto de las mitzvot, la mujer puede hacerlas. Por ejemplo, siempre vimos que la mujer viene a escuchar el shofar, que la mujer come en la azúcar, ¿sí? Mitzvot que no solamente que las puede hacer, sino que también puede bendecir sobre esas mitzvot. No según todas las opiniones, es verdad que hay una diferencia, por ejemplo, entre algunas, por ejemplo, los ashkenazim, por ejemplo, bendice la mujer por el sonido del shofar, por comer en la azúcar, pero según algunos sefaradim, los sefaradim están divididos también, hay algunos que sí bendicen, hay otros que dicen que no, la mujer no bendice. ¿Por qué? Porque si está exenta, no puede decir la palabra betzivanu, fuimos ordenados a comer en la azúcar. Si no fuiste ordenada a comer en la azúcar, ¿cómo podés bendecir y decir que fuimos ordenados? Entonces, hay diferentes opiniones al respecto, pero según todos, si la mujer quiere, puede ir y comer en la azúcar, y ir a escuchar el shofar, y de hecho, las mujeres siempre, históricamente, fueron y escucharon el shofar, acostumbraron a escuchar el shofar en Pesaj, etc. Pero también tenemos que entender esto, si la mujer, ¿por qué la mujer está, digamos, lo tiene como optativo, pero en realidad estaría exenta? Entonces la Torá ¿cómo sabemos que la mujer puede hacerlo? Vamos a traer alguna prueba de la Torá. El Talmud nos cuenta que cuando en la mitzvah de Aliyah Regel, es decir, ¿qué era la Aliyah Regel? Era el peregrinaje que se hacía al Bet HaMikdash a Jerusalén en las 3 festividades de Pesach, Shavuot y Sukkot. Habían 3 momentos en el año que nos dice la Torá, y era Kol Zehurja. Quiero ver a todos los Zehurja, viene la palabra Zahar. Zahar significa varones. Quiero ver a todos los varones en el templo. Es decir, era la obligación en esas 3 fechas de ir todos los hombres a Jerusalén, al Bet HaMikdash. Ahora, la Torá también nos cuenta que había un profeta que se llamaba Yoná Naví, que él hacía Aliyah Regel, o sea, él subía, iba a Jerusalén junto con su esposa. La esposa de Yoná siempre acostumbraba a ir a Jerusalén junto con él. También tenemos otra historia, aprovechamos, vamos a contar la historia de Aisha Shunamit, la mujer de Shunem. Shunem era un lugar donde en la época de Elisha, el profeta Elisha fue alumno, fue el discípulo del profeta Eliyahu Naví. Y tuvo también varias características similares a las de su maestro. Entre ellas, una historia que vamos a contar ahora con la mujer de Shunem. ¿Quién era la mujer de Shunem? Era una mujer mayor que no podía tener hijos, con su pareja no tenían hijos. Y ella era también, no sé si era conocida por eso, pero ella una vez, cuando pasó Elisha por la tierra de Shunem, por la ciudad de Shunem, ella fue y le insistió a Elisha que vaya a su casa a comer. Ella quería servir al profeta, darle un plato de comida, que él tenga donde parar, donde alimentarse, donde comer. Le insistió tanto hasta que Elisha fue. Ella lo atendió muy, muy bien. Y Elisha lo pasó tan bien, con tanta esa hospitalidad, lo llenó tanto, que cada vez que él visitaba Shunem, él solía ir a la casa de esta mujer. Pero esta mujer no tenía hijos. Entonces una vez, a tal punto, perdón, me olvidé un detalle, ella le dijo al marido: mirá, está viniendo acá el profeta, viene seguido a comer con nosotros. ¿Por qué no le hacemos una pieza también? Que duerma arriba, un lugar donde él pueda estar. Antes iban en los caminos, uno necesitaba un lugar donde parar, donde dormir. Entonces hagámosle en el altillo una sala para él, donde haya una cama, donde haya una mesa, una silla y un candelabro. Entonces él, cuando pase por Shunem, además de comer, va a poder descansar, va a poder estar acá. De esa manera, esta mujer, la Shunamit, la mujer de Shunem, lo atendía al profeta. Hay quienes dicen, los comentaristas, que dicen que ella en realidad lo que quería era tener la bendición por acercarse al profeta de Dios. Hasta que un día Elisha le dice a esta mujer, le dice: mirá, quiero agradecerte, quiero de alguna manera retribuirte. Yo tengo mucha relación con las autoridades,
voy a hablar con las autoridades para que te tengan en cuenta, digamos, que puedas tener algún tipo de relación, de contacto con las autoridades. Entonces ella lo rechazó y le dijo, yo estoy bien, digamos, yo soy una mujer, digamos, reconocida, soy una mujer que tiene, no necesito esos contactos con las autoridades. Pero Elisha se quedó pensando de qué manera le podría retribuir, hasta que su muchacho, el asistente de él, que se llamaba Gehazi, le dijo, profeta, usted sabe que esta mujer no tiene hijos, quizás es un buen momento para bendecirla con hijos. Entonces Elisha le dijo, es buena idea, de acá a un año, el año que viene vos vas a abrazar un hijo. Entonces la mujer le respondió a Elisha, le dice, profeta, no juegue con mis sentimientos, ¿no? No vaya a jugar conmigo, mire que me ilusiono. Entonces le dijo, no, vas a tener un hijo, y así fue. Al año siguiente, esta mujer tuvo un hijo. Pasaron los años, y una vez el chico estaba con su padre en el campo trabajando, y parece que se insoló. El padre empezó a subir temperatura, y el padre lo mandó a la casa para que la madre lo cuide, lo trate, lo atienda. Y el chico murió en los brazos de la mujer. ¿Qué hizo la mujer? Rápido, enseguida, dejó todos los sentimientos de lado, actuó con la mente, agarró el burro, lo puso, digamos, se preparó y salió al monte de Carmel. ¿Quién estaba en el monte de Carmel? Estaba el profeta. El marido, cuando la ve irse, le pregunta, le dice, ¿qué haces? ¿A dónde vas? El marido no sabía nada, estaba en el campo, él no sabía que el hijo había muerto. De repente la ve a la mujer saliendo disparada para el monte Carmel. Le dice, ¿a dónde vas? Entonces le dice, voy a lo del profeta. Entonces él le responde, le dice, pero si hoy no es ni Rosh Hodesh, ni principio de mes, ni es un día festivo, entonces ¿para qué vas al profeta? Entonces ella le responde, no tenía tiempo de responderle, le dijo Shalom. Shalom y se fue. Bueno, va llegando, ahora voy a hacer un paréntesis en la historia, ya les voy a contar el final, que en realidad lo importante son estas palabras, esto es lo que yo quería traer de esta historia, es que acá vemos nosotros que, así como dicen nuestros sabios, que así como en las festividades, en Rosh Hodesh se iba al templo, también había una costumbre de ir en esas fechas importantes y especiales a lo del rabino, a lo del profeta, a lo del líder espiritual, para poder escuchar sus palabras, para poder inspirarse en las festividades, en los mensajes de las festividades, en las leyes que hay que cumplir, etc. Y vemos que en la pregunta del marido, él creyó que ella se estaba yendo y dice, ¿por qué vas si hoy te equivocaste de día? Hoy no es el día en el que se va. En otras palabras, entendemos que las mujeres también, por más que era un tema que quizás estaba relacionado con el tiempo, porque Rosh Hodesh, porque festividades, ella, si el marido se lo planteó, es porque ella también, por más que no estaba obligada, generalmente acostumbraba a ir. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero destacar de esta historia, o sea que a pesar de que no fueron, que las mujeres están exentas, acostumbran también a cumplir ciertas mitzvot. Pero ¿cómo termina la historia? Se preguntan. Bueno, ella llegó al monte de Carmel, primero se encontró con Gehazi, que era el asistente del profeta, y Gehazi le dice, ¿qué haces acá? ¿Qué necesitas? Ella que le responde, Shalom. Shalom, o sea, y sigue de largo, fue directamente hasta el profeta. Ella no había una madre que tiene que obrar y hacer algo por su hijo, no pensó en nadie, directamente fue a lo del profeta. Llega a lo del profeta enojada. Le dice, ¿acaso no te dije yo? Le da a entender al profeta qué fue lo que pasó. Y le dije, ¿no te dije que no juegues con mis sentimientos? ¿Que me das un hijo para después quitármelo? ¿Para hacerme sufrir? Digamos, ese es el hijo que me estás dando, ese es el sufrimiento. Para eso me lo diste, digamos, pediste para que me diste una bendición para tenerlo. Entonces Elisha termina yendo con ella hasta su casa y hizo lo que hizo su maestro Eliyahu Anabí también, mucho antes, lo revivió. ¿Sí? Él revivió al hijo de esta mujer, a este muchacho, a este joven muchacho. Esa es la historia de la mujer Shunamita, la mujer de Shunem. Bien, dicho esto, bueno, sobre el tema de las bendiciones también, ya que estamos, vamos a hablar de ese tema, el Betzibanu, si fuimos ordenados. Hay una historia en el Talmud.
En el Talmud hay una discusión, si la persona que está ciega, si no puede ver, bueno, si está ciega porque no puede ver, el hecho de que la persona sea ciega, si lo hace exento de cumplir las mitzvot o no. Entonces, una opinión es la de Rabbi Yehuda, que dice que la persona que está, perdón, la de Rabbi Yehuda, es que el ciego está exento de cumplir las mitzvot. Había un rabino, un talmudista muy importante, se llamaba Rabbi Yosef. Rabbi Yosef lo encontramos muchas veces en el Talmud, era ciego. Entonces él dijo, si la ley queda como Rabbi Yehuda, hago una gran fiesta para todos los sabios. ¿Por qué? Porque si yo estoy exento y aún así lo hago, entonces tengo la oportunidad de hacer algo aunque no fui ordenado, hacerlo de corazón y no hacerlo porque fui ordenado. Entonces pregunta el Talmud, dice, ¿cuál es su alegría? Si si no fue ordenado, supuestamente no debería decir bendecir y estaría perdiendo una bendición. De ahí aprenden los que, digamos, sobre el tema de la mujer que no fue ordenada, que si el Talmud, si Rabbi Yosef dijo, yo hago una gran fiesta, por más que él hubiese, supuestamente, uno podría pensar que él perdía la bendición, es porque de acá nos demuestra el Talmud que en realidad él no pierde, él puede seguir bendiciendo por más que quede exento, si es que la halajá quedaba como Rabbi Yehuda. Entonces vemos de acá que, que hay, digamos, en qué se basan para decir que aún así puede bendecir Betzivanu y nos ordenaste cumplir cierta mitzvah. Bueno, eso también lo dice el Shulchan Aruch, que la mujer puede cumplir por más que esté exenta, etc. Ahora, las preguntas que surgen de esto son las que venimos haciendo: ¿por qué la mujer está exenta de ciertas mitzvot? ¿Y por qué de las positivas, de las activas, y no las mitzvot negativas, las que son pasivas? ¿Y cómo puede ser entonces que, digamos, que si la mujer está exenta pueda cumplirlas? Aún así pueda cumplirlas. Entonces vamos a empezar primero por una respuesta simple, la respuesta simple que siempre doy, es que en realidad es un tema práctico. El tema de las mitzvot en sí, ¿qué es una mitzvah? La palabra mitzvah significa, significa unión en realidad, pero es la voluntad divina. Es la unión, es la soga que Dios nos tira a nosotros para poder acercarnos y apegarnos a Él. ¿Por qué? Porque si Dios es infinito, Dios es todopoderoso y infinito, matemáticamente, frente al infinito, no hay un número que esté más cerca del otro. No hay ninguna acción que nosotros podamos hacer que nos acerque al infinito. Porque entre el 1, el 10.000, el millón, frente al infinito es lo mismo. Entonces, ninguna acción nuestra puede acercarnos al infinito, salvo que el mismo infinito nos tire a nosotros, nos dé una orden, su voluntad, para que nosotros la podamos cumplir y por medio de ella acercarnos a Él. Entonces, cuando hablamos de mitzvot, las traducimos como voluntades, la voluntad de Dios. Y Dios tiene mucha voluntad, tiene 613 mitzvot. Obviamente que para Dios, quizás, nosotros no lo sabemos, ¿sí? No sabemos cuál es más importante, cuál es menos importante para Dios, pero sí sabemos que si Dios dejó de lado algunas mitzvot por otras mitzvot, es porque esas otras mitzvot son las más importantes. Entonces, viene la Torá y nos dice que para Dios la mitzvah más importante, y de hecho la primera mitzvah después de la unión de hombre y mujer, es Prur Bu Milu et Haaretz. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Adán y a Javá, a Adán y a Eva? Es: engendren hijos, llenen la tierra, edúquenlos en el camino de Dios, mejoren la tierra, hagan, en eso ustedes se parecen a mí, que pueden crear vida, traer vida y educar a chicos. Entonces, para Dios, la mitzvah más importante es la de la educación de los hijos. Y como Dios no quería que por una mitzvah, por una voluntad de Él, que está relacionada con el tema del tiempo, dejen de lado otras mitzvot, entonces Dios dijo así: lo que generalmente se hace, si bien acá lo vemos a Seba con el bebé, pero en general la mujer es la que está, por lo menos en los primeros años de vida, la que está más cerca
y a la que los hijos sienten más necesidad. Un bebé tiene la necesidad de estar cerca de su mamá, ¿sí? Por lo menos en los primeros años. Entonces, como Dios no quiso que la mujer descuide a su hijo para ir a escuchar el shofar a la mañana, para ponerse tefilín o para cualquier otra cosa, entonces le dijo, mira, no descuides mi mitzvah, la más importante, y por eso estás exenta. La podés hacer si querés. Es decir, en otras palabras, si tenés tiempo, si tus hijos no te requieren, que son la prioridad, entonces andá y hacé lo que yo la mitzvah que yo optativo, lo que yo te estoy pidiendo. Pero no dejes de lado la mitzvah principal, que es la vida, que es la vida de los hijos, es la educación, es hacer de nuestros hijos gente de bien, educarlos para que sean personas de luz y no que se críen solos y que terminen quizás lo haré en cosas negativas. Entonces, así, con esta explicación nosotros entendemos lo siguiente. Primero, ¿por qué las mitzvot activas son de las que están exentas? Porque las que son pasivas es no hacer. La mujer no comer, por ejemplo, hametz, levadura en Pesaj, una mitzvah que es pasiva, no le va a quitar tiempo de sus hijos para no comer hametz. Pero sí, por ejemplo, le puede quitar tiempo si ella tiene que ir a escuchar al templo del shofar cuando uno de sus hijos la necesita. ¿Sí? Entonces, entre los dos, Dios dijo la obligación, o sea, de la Torá en general para hombre y mujer es la misma, pero en las mitzvot, como yo le doy a la mujer la mitzvah principal y esencial, que es la de traer vida al mundo, ahora voy a ver con ese tema, no lo formulé bien lo que acabo de decir recién, después sobre el final de la clase ya van a ver por qué, pero como le di a la mujer la mitzvah principal, que es la crianza de los hijos, entonces por eso le doy al hombre, le doy la obligación, pero a la mujer la hago exenta. Bien, esto lo trae el Moshe Feinstein, fue uno de los poskim, uno de los que dictaminaron la halajá, más o menos contemporáneos, ya falleció, pero bueno, él lo explica de esa manera. Hasta ahora vemos nosotros esta explicación, pero todavía no responde todas las primeras preguntas que hicimos sobre Moshe, sobre el por qué hubiese pasado si hubiese mandado espías mujeres. Pero antes vamos a explicar otra de las virtudes de la mujer, pero ya más desde el lado de la óptica del Rebbe, y voy a empezar con una historia. En el 2015, creo, falleció a los casi 102 años uno de los rabinos más influyentes e importantes en temas halágicos que hubo en los últimos tiempos, es el Rav Wosner. No sé si alguno escuchó hablar de Rav Wosner. Él murió a los casi 102 años y le fue longevo. ¿Sí? ¿Vos escuchaste, Seba, Rav Wosner? Bueno, era muy conocido. Y la historia de él, en realidad, cuando se fue a estudiar a la Yeshiva, él fue Rosh Yeshiva en Jajmei Lublin. Bueno, él se fue a estudiar, no me acuerdo ahora bien dónde es que se fue de la casa para estudiar. Vino la madre y le dijo, aprovechá el tiempo porque no tenés idea lo que yo sacrifiqué, digamos, lo que yo entregué de mi vida por vos, digamos, para que vos seas una persona especial. ¿Cuál es la historia? Rachel Schiff se llamaba la mamá, ella nació en Viena. Y ella estudió en un colegio común, colegio ahí estaban obligados en la época del Imperio Austrohúngaro, estudiaban todos en colegios, no sé si eran públicos y ella cantaba muy bien, cantaba tan lindo, que cantaba frente, digamos, a las mujeres de su comunidad, pero su voz, digamos, el nombre de ella, de la voz de esta nena, llegó también a oídos del director del coro de la realeza, ¿sí? De los reyes del Imperio Austrohúngaro. Entonces decidieron llamarla, invitarla a que forme parte, tiene una voz impresionante, que forme parte de este coro para cantar
en la realeza. Obviamente que eso le hubiese dado a ella un nombre y un honor muy, muy grande. Eran reconocidos los cantantes de ese coro. Y también en lo económico hubiese crecido mucho. Ella les comentó a sus padres y los padres le dijeron, no, es una chica judía, una chica religiosa. Imagínate, ese ambiente es un ambiente en el que andás a ver cuándo tenés que cantar, frente a quién tenés que cantar, cómo digamos, qué van a hacer, qué te van a dar de comer, dónde vas a dormir, qué van a... sería, digamos, prácticamente asimilarte digamos, a la gente no judía del lugar. Entonces, ¿cómo? No es para vos. Pero ella insistía y ella le decía que para ella era el honor, y su voz iba a recorrer todo el imperio. Entonces los padres no sabían lo que hacer y fueron a aconsejarse con el rabino de esa época, ¿sí? con el rabino de ellos. El rabino la mandó a llamar, le pidió que la llamen para hablar con ella. La sentó y le dijo, decime, hija mía, ¿por qué querés cantar en ese coro? ¿Qué es lo que te llama? Entonces ella le dijo, mirá, es el honor. Aparte el hecho, imagínate que todo el mundo sepa que una chica judía, religiosa, puede cantar de esa manera, es un honor también para la misma religión, etc. Entonces le dice, sí, pero vos sabés que el ambiente no es el ambiente en el que vos te criaste, no es lo mismo, vas a tener muchas dificultades, muchos desafíos que van a ser difíciles de superar. Entonces le dice, mira, yo hago un trato con vos. Si vos aceptás y no vas a ese coro, entonces yo te voy a bendecir que tu hijo sea su voz sea escuchada desde los confines de la tierra. En el mundo entero va a ser reconocido y va a ser escuchada su voz. Entonces la chica en ese momento, con lágrimas en los ojos, dijo, si es para mi hijo, entonces yo acepto. Y ella no fue a cantar. Y eso es lo que recordaba el Rav Bosner, fue su hijo Rav Bosner, el gran rabino, que prácticamente en la halajá de hoy en día, contemporánea, la palabra de él, eran todos los grandes rabinos en el mundo preguntaban su opinión en cuanto a temas halágicos. Fue muy, muy reconocido. Y eso fue lo que la madre le dijo cuando él se fue de la casa. Le dijo, hijo, andá, aprovechá el tiempo, estudiá, porque vos no tenés idea de lo que yo dejé y entregué por vos. Y esta historia nos muestra un poco lo que es la característica de la mujer. La mujer es entrega. La mujer es ver un objetivo y no hacer cuentas de costo-beneficio. Simplemente, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo me acuerdo una vez cuando en uno de los embarazos de uno de nuestros hijos, hablamos con nuestro médico, Alaba Shalom, que en paz descanse. Estamos charlando así, en ese momento nos dijo, ¿saben qué? Menos mal que la mujer es la que tiene que tener los hijos, porque si el engendrar hijos hubiese sido, el parto hubiese dependido de los hombres, no hubiesen habido, ya la humanidad hace mucho hubiese dejado de existir. Porque claro, es el dolor, sin embargo la mujer está dispuesta por algo mucho más elevado, por una meta, por una finalidad, por un objetivo, no hace cuentas el dolor, el no dolor, simplemente sabe qué es lo que tiene que hacer, qué es lo importante y hacia eso va. Entonces viene el Rebbe y nos dice que esto es así. ¿Y cuáles las pruebas que él trae? Por ejemplo, fíjense ustedes por qué dije antes que no fui exacto, digamos, como formulé esa frase. Es que, por ejemplo, la orden, la mitzvah de engendrar hijos le fue entregada al hombre, la mitzvah del hombre, no de la mujer. Pero ¿cómo hace un hombre sin una mujer? Necesita a la mujer. Entonces dice el Rebbe, la mujer no fue ordenada porque no era necesario ordenarle a la mujer ser madre. Ya le nace, le viene, es algo a lo que la mujer llega sola y mucho más que el hombre. Entonces es como cuando alguien viene y le dice, no sé, a dos chicos, che, escúchame, hacé tal cosa. Entonces le dice, ¿por qué me decís a mí y no le decís al otro? No, porque el otro yo sé que lo va a hacer, no necesito decírselo. Ya, la orden es para vos, porque vos necesitas que yo te lo ordene. El otro
lo va a hacer igual, no necesita mi orden para llegar para hacerlo. ¿Por qué? Porque su nivel de conexión, de visión hacia el objetivo, hacia lo que es verdaderamente importante, es de él. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Y ahora vamos a ver, a conectar todos los hilos con el principio. Las mujeres no murieron en los 40 años en el desierto. Murieron los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres no se quejaron con Moshe. No dijeron, eso dice la Torá, ¿sí? Dice murieron Ish, habla de hombres, ¿sí? Que murieron los hombres. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando ellos dijeron, volvamos a la tierra de Egipto, las mujeres no estaban con ellos. En el pecado del becerro de oro, dice que Aarón le dijo, pídanle a sus mujeres las joyas, ¿sí? Bueno, traigan las joyas de sus mujeres. Pero ¿qué dice la Torá? Ellos sacaron sus propias joyas y las entregaron. ¿Por qué no trajeron las joyas de las mujeres? Porque las mujeres no se las quisieron dar. Y cuando fueron cuando se hicieron las donaciones para el tabernáculo en el desierto, dice Vayabou Hanashim Anashim al-Anashim, es decir, vinieron los hombres detrás de las mujeres. ¿Quiénes fueron las primeras en ir a desprenderse de todas sus joyas para donárselas a la casa de Dios? Fueron las mujeres. Y cuando hablamos de las hijas de Tzlofhad, cuando nos preguntamos, ¿quién dijo que ellas amaban a la tierra de Israel? Quizás ellas querían tener tierras, sí, pero si nosotros vemos en la historia, dice ahí la Torá nos cuenta que vinieron, ellas se sentaron frente a Moshe y a Elazar. ¿Quién era Elazar? Elazar era el hijo de Aarón. ¿Por qué? ¿Dónde estaba Aarón? ¿Por qué no frente a Moshe y a Aarón? La Torá con esto nos quiere decir que el momento en el que ellas fueron a pedirle a Moshe un pedazo en la tierra de Israel, fue en el momento que Moshe había fallecido, que Aarón había fallecido. Por eso fueron a Moshe y a Elazar su hijo. ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento parte del pueblo decidió darse media vuelta y volver, hicieron de vuelta una revolución y volver a la tierra de Israel. Solamente que la tribu de Leví, los Leví, reaccionaron rápido y fueron y cortaron esa revolución, y la gente al final terminaron siendo unos pocos los que quisieron volver a la tierra de Egipto. En ese momento, cuando la gente empezó a dudar, murió Aarón y quizás nuestro líder, el sumo sacerdote, vamos a volver a la tierra vamos a volver a Egipto, etc., fue cuando vinieron las hijas de Tzlofhad, de estas mujeres, en contra de todo pronóstico, a demostrarle a todo el pueblo el amor que ellas tenían por la tierra de Israel. No, nosotros no vamos a volver a Egipto, nosotros queremos un pedazo de tierra, Moshe. Nosotras estamos con vos, estamos con la tierra de Israel, estamos con el objetivo por el cual salimos de Egipto, que es tener un pedazo de tierra en Eretz Israel. Y esas cosas son las que tenía que haber visto Moshe, obviamente no lo podía ver, pero esas características femeninas eran las que nos dice el Kli Yakar que faltaba en los espías. Ver el objetivo, ver el hecho de que Dios nos dijo a nosotros, vamos a ingresar a la tierra de Israel. El amor por la tierra de Israel. El ir no para ver si es que la vamos a poder conquistar o no la vamos a poder conquistar, sino traer un informe de lo que la grandeza, el tesoro, lo hermosa que es la tierra de Israel. Eso lo hubiesen hecho mucho mejor las mujeres. Y ¿cómo podíamos saber lo que iba a pasar 39 años después con las hijas de Tzlofhad? Porque él ya lo había visto en el becerro de oro, lo había visto en el momento, digamos, el compromiso de las mujeres con el objetivo. Él ya lo había visto desde el momento que salieron de Egipto. Desde el momento en el que las mujeres también cruzando el mar en el Yam Suf, cuando se partió el mar, dice de repente, Miriam empezó a cantar con todas las mujeres un cántico con panderetas. ¿De dónde tenían ellas panderetas saliendo de Egipto? ¿Dónde tenían instrumentos musicales? Eran esclavos, no eran músicos. ¿Y por qué las mujeres? ¿Dónde estaban los hombres? Porque las mujeres ya tenían la emuná, ellas tenían la fe en que Dios los iba a liberar, porque Dios se los prometió, ellas estaban listas para ir hasta la tierra de Israel,
no formaron parte en el becerro de oro, no formaron parte en las quejas de los espías para volver a la tierra de Egipto, fueron las primeras en hacer los donativos para el Mishkan, eran las primeras en querer ingresar a la tierra de Israel y heredarla. Y eso es lo que nos dice a nosotros el Kli Yakar. Obviamente que mujeres, no iban a mandar espías mujeres, ¿sí? Por lo que los riesgos que eso significaba. Pero el Kli Yakar nos está diciendo otra cosa, nos dice la característica femenina. Esa característica de poder fijarse, enfocarse en el objetivo, sin hacer esas cuentas de costo-beneficio, ¿sí? Quizás si vamos, no vamos, que la tierra de Egipto, si hay que hacerlo, se hace. Esas características femeninas eran lo que faltaba en estos espías hombres. Por eso dice el Kli Yakar, cuando viene Dios y le dice, Shlach lecha anashim, mandá para vos, hombres. Yo no te dije que mandes hombres, vos sos el que está mandando hombres, ¿sí? Con las características de los hombres. Si hubiesen mandado gente con una visión de objetivo, entonces la historia del pueblo judío hubiese sido otra. Y ahora que venimos nosotros de Shavuot, de la fiesta de Shavuot, vamos a cerrar con esto. Nosotros acostumbramos a leer en Shavuot Megilat Ruth, ¿sí? La Megilá de la historia de Ruth. Una de las opiniones por qué leemos la historia de Ruth es para demostrar la ascendencia del rey David. ¿Sí? El rey David nació y falleció en la festividad de Shavuot, y por eso, en honor a él, recordar quién fue su bisabuela. Muchos preguntan y dicen, ¿era necesario recordar quién fue la bisabuela cuando David era descendiente de la tribu de Yehudá, una tribu de reyes, que Dios ya, o sea, él tenía sangre real ya en sus venas, porque Dios había dicho que la tribu de Yehudá iba a ser la tribu de reyes en el pueblo de Israel, la realeza del pueblo de Israel. Entonces él viene de la tribu de Judá por parte paterna. Entonces, ¿cuál es la necesidad de traernos quién fue su bisabuela? La respuesta, dicen los comentaristas, dicen que la respuesta no es para saber. En realidad, lo que queríamos saber no era su ascendencia, sino sus características. Decir que él tenía una buena bisabuela, una bisabuela como Ruth, es lo que le daba también al rey David las características de esa mujer, de esa abuela, en sus venas, en su sangre, o sea, en su esencia. Es decir, él había heredado la característica de su bisabuela. Por eso es que detrás de un gran hombre hay una muy buena abuela, una muy buena bisabuela. Si tenemos una gran mujer, ¿sí? Una gran mujer, ¿qué significa? Si la persona tiene las características esas femeninas de poder enfocarse en los objetivos, entonces la vida y la historia de nuestro pueblo hubiese sido siempre mucho mejor. Buenas noches. Vamos a dejar ahora cortar la grabación para que puedan abrir los micrófonos. Muy buenas noches y gracias a todos.